Vamos a contar con 3 casos completamente diferentes y cada uno con sus peculiaridades muy original, ¿no? Para ello vamos a invitar a subir al estrado a Ana Llano, de la Asociación de Turismo Rural de Fuentes de Narcea, Kaelia Cotera, del restaurante El Redondal de Tresviso, y Elena Parga, de una empresa de turismo de naturaleza de Pirineos que se llama Pirinature. Voy a comenzar con con 4 fotos ilustrativas de actividades de turismo de observación de naturaleza, de ecoturismo, un poco a modo de recordatorio de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Como decía Alfonso, el ecoturismo es ante todo una motivación, no es tanto un tipo de actividad como una motivación que hace que siempre, como premisa básica, en la observación de la naturaleza haya un compromiso con la conservación, con la sostenibilidad y con el apoyo a las comunidades locales. Sin esas características, cualquier actividad no entraría en el cajón del ecoturismo, ¿no? Observación de naturaleza y conservación, sostenibilidad y apoyo a comunidades locales. Desde ese punto de vista, las actividades de observación de fauna y flora se diferencian claramente de lo que es el turismo activo. Muchas veces hay actividades que se quedan a medio camino, ¿no? y que en algunos aspectos incluso comparten objetivos y no es tan clara la distinción, pero ese elemento de la motivación es muchas veces el determinante. Bueno, aquí veis ejemplos de actividades de turismo de observación de naturaleza, de ecoturismo. Estos son rutas de observación de aves, rutas guiadas en las que siempre puede haber un grupo más o menos numeroso, pero siempre son actividades de grupos reducidos, actividades tranquilas en las que no hay una componente física clara, o la puede haber, pero no es el motivo principal de la actividad. Esto es lo mismo, una actividad guiada, esta es en Fuentes de Narcea, pero aquí veis que cómo esa actividad guiada va dirigida a una persona, una pareja, es un grupo totalmente minoritario, ¿no? Es una salida muy específica en la que el papel del guía es fundamental, pero es tan específico que a lo mejor va dirigido, o tan personal como que va dirigido a una persona, a una pareja, o un grupo, a una familia, a muy poca gente. Tenemos la actividad estrella que estuvimos comentando estos días, de observación de oso, también de muchos tipos distintos. Aquí veis un guía con una pareja en este caso, turistas alemanes. Aquí veis otra situación completamente distinta en la que hay un grupo. Aquí no solo son estos, sino que hay mucha más gente en el grupo observando los osos. Eso es otra salida particular. También muchos tipos de experiencias al final, pero el componente último es el mismo, ¿no? Un guía que acompaña a unas personas a una actividad muy controlada que tiene como objetivo la observación, en este caso, pues de los mamíferos. Esto es una salida de observación de lobo. Tiene un componente pues un poco peculiar también, porque en las salidas de lobo es muy importante el horario y aquí pues están justo antes del amanecer, ya colocados en el monte. Aquí hubo que hacer una aproximación, que es una ruta de un tiempo determinado, media hora, 40 minutos, con lo cual implica un tipo de actividad muy específica, ¿no? Y tiene muchas implicaciones pues, a la hora de la conexión con los servicios, con el alojamiento, cómo conectas una cosa con otra para poder hacer esto. Tiene como objetivo ver cosas así, ¿no? Ver el lobo en libertad. Esto es otra actividad, es una salida en barco desde Gijón para observar aves marinas y bueno, también un tipo de actividad que se hace con grupos muy reducidos, en barcos pequeños y también muy específica, muy orientada a ese papel del guía con su pequeño grupo. En ese caso, muy orientada a la observación de especies en el mar, a lo mejor sin el componente tan importante de interpretación que tiene este otro tipo de salida, que es una salida geológica, en el cual tienes un paseo por el mar, que podría ser un paseo recreativo sin más,
pero el componente geológico le añade un valor añadido y le da un valor a lo que estás viendo de la costa que si no, pues se quedaría en que vas paseando por delante del acantilado, muy agradable, pero nada más, ¿no? Y ahí hay un componente geológico tan importante que luego no puedes ver el paisaje de la misma manera a como te lo encontraste al principio, sino que ves que te está contando mucho más, ¿no? Muchas más historias hay ahí. Una actividad de observación de aves, también dirigida a grupos muy reducidos. Esto, que es una evolución de la observación de aves muy actual, pero que es fotografía de naturaleza, que está creciendo muchísimo y que está desarrollándose a nivel nacional muy fuerte, y aquí en Asturias nos queda dar este paso. Observación de estrellas, también de formas muy distintas, utilizando planetarios y recursos tecnológicos como complemento, haciendo experiencias nocturnas con grupos que salen a esperar durante la noche a que aparezca una constelación determinada o que salga la luna. Esto mismo hecho de día, que es una cosa muy llamativa, astroturismo de día para ver el sol. Cosas también muy distintas a lo que a lo mejor uno se imagina de turismo de observación de naturaleza. En Asturias, siendo el decreto que te permite hacer turismo de observación de naturaleza, tiene un apunte que es observación de fauna y flora, nos acogemos a eso, pero a lo mejor hacemos esto, que es acompañar a un rebaño municipal, en este caso, en su salida diaria de pastoreo por el entorno del pueblo, ¿no? Bueno, entonces, veis que tenemos un montón de actividades muy distintas, que todas se encuadran en el ecoturismo. Y para profundizar un poco en ello, hemos elegido 3 ejemplos, que son los que representáis vosotras, ¿no? Vamos a empezar por el caso de Ana Llano. Ana viene, bueno, ya la presentamos antes, Ana viene de la Asociación de Turismo Rural de Fuentes de Narcea, y Fuentes de Narcea, en el contexto de Asturias, se diferenció desde el principio por la importancia que le dio a la interpretación en su enfoque del turismo de naturaleza. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue eso. ¿Por qué apostasteis de esa manera por la interpretación? Porque al mismo tiempo que vosotros estaba haciendo en Somiedo, pues por ejemplo, la observación de oso, vosotros tenéis el potencial de hacerlo también, pero en Somiedo se apostó desde el principio por ver el oso, ¿no? Y vosotros no, vosotros apostasteis por darle contenido a esas salidas de oso, por ejemplo. Bueno, nosotros principalmente lo que hicimos desde el principio de los principios del origen de la asociación, antes incluso de que se hablara de la posibilidad de ver osos, cuando nació la asociación, los osos estaban en un peligro extremo de extinción. Entonces, a nosotros nos dijeron por activa y por pasiva muchísimas veces que el oso no se podía utilizar, que lo había que proteger y que lo había que tener totalmente al margen turísticamente hablando. Evidentemente eso hicimos, porque además creíamos que era algo bueno no solo para el turismo, sino también para la agricultura y para la ganadería. Y nosotros lo que queríamos era interpretar el espacio en el que vivíamos nosotros, el oso, el urogallo o quien fuera, todos los agentes que vivimos en Fuentes del Narcea. Desde que empezó a verse el oso con un poquito más de asiduidad, nosotros seguíamos manteniéndolo al margen. Entonces, las empresas de actividades de turismo activo, de ecoturismo que ya había y que se formaron incluso en los últimos 20 años, pues lo que hacían era eso, interpretar el paisaje, pues a lo mejor haciendo hincapié en que era donde vivía el oso pardo, pero en ningún momento se utilizaba como recurso para ver a Fuentes del Narcea que vas a ver el oso pardo. Era difícil verlo, además, porque, claro, daros cuenta que somos el concejo más extenso de Asturias, súper escarpado, con muchos árboles, pues era bastante difícil verlo y tampoco hacíamos por facilitárselo a los visitantes. A la vez que también interpretábamos no solamente eso, sino todo lo que tenemos en nuestro espacio. Para nosotros es muy importante la agricultura, la ganadería, los oficios tradicionales, todo lo que tiene que ver con la agroalimentación. Todo eso es lo que hace que el paisaje que tenemos en Fuentes del Narcea sea lo que es hoy en día. Y por lo que trabajamos todos los socios de la asociación
y todas las empresas con las que tenemos contacto, que cada vez pues estamos más en sinergias, y lo que en principio era solamente una asociación de turismo rural, que además es el nombre que tiene, pero simplemente es el nombre, pues al final es una asociación de agentes que trabajan por un destino. Ahora ya tenemos cada vez más empresas de agroganadería, sin más, no tienen alojamientos, no tienen actividades de avistamiento ni nada. Entonces, eso forma parte de nuestro destino, porque, bueno, el nuestro y casi todos los destinos, evidentemente, de naturaleza y de zonas rurales son lo que son gracias a las personas que viven allí, aunque no tengan absolutamente nada que ver con el turismo. Entonces, pues bueno, de ahí nació un poco, pero de manera natural, como decía por la mañana, no tuvimos que organizar nada, ni preparar nada, ni un guión, ni preparar a la gente para que las empresas supieran lo que contar. Pero ahora cuando se van uniendo empresas, lo curioso es que se unen con ese concepto, como Claro. ya asumido. Claro. Es curioso porque en otros sitios cuesta mucho hacer el cambio, ¿no? Empezaste de una manera y ahora si quieres, no sé, si ves claramente que tienes que darle otro valor, que tienes que añadir cosas, cuesta mucho hacerlo. Y en vuestro caso, claro. esa base es tan sólida que, Claro. que el que llega se integra, puede aportar cosas porque puede dar un enfoque distinto a su actividad, pero no lo hace de forma independiente, sino que tiene en cuenta lo que ya hay para integrarse en eso mismo. Claro, porque bueno, lo que nosotros creemos que es evidente es que lo que se está dando cuenta todas las empresas y todas las personas que viven en un destino como Fuentes del Narcea es que el sector turístico, que a lo mejor en un principio podía ser que alguien pensara que nosotros queríamos que se olvidara la mina, que se olvidara la agricultura, la ganadería y que lo único que queríamos era que viniera gente a ver el oso. Si alguien lo pensó en algún momento, evidentemente hizo falta que pasara poco tiempo para que se dieran cuenta de que nada más lejos. Entonces eso hace que al final no solamente los que ya viven desde hace años y tienen su vida y su trabajo, sus jubilaciones o lo que sea y viven ahí y se dieron cuenta que no somos el enemigo, sino que las nuevas empresas o la gente joven que no sabe exactamente lo que hacer, ve que puede crear su empresa en un destino como Fuentes del Narcea porque todo el entramado turístico que hay ya montado solamente en una dirección y solamente con una forma de trabajar, es muy dado a que nuevas empresas se sumen a esa forma de trabajar, porque nunca vamos a ir en otra dirección que la que ya llevamos yendo desde el principio, desde antes de que existiera el turismo. Entonces, pues bueno, al final es una forma de... No tenemos que cambiar, como tú decías, no tenemos que cambiar la forma de trabajar ni nosotros, ni empresas que se quieran sumar porque hasta ahora no formarán parte de la asociación y trabajaban de otra manera. Es que prácticamente nadie puede trabajar de otra manera. Debe ser de las poquitas cosas buenas que tiene que estemos en un destino que no esté masificado. Al no estar masificado. Pero es curioso, por ejemplo, también que no siendo un destino masificado, que tiene un número de visitantes claramente inferior a otros destinos, a nivel de empresas, y yo pensando en empresas de actividades sobre todo, el crecimiento de empresas es muy notable. Ahí, por ejemplo, no se está dando al mismo nivel en Somiedo. En Somiedo pueden intervenir muchas empresas que vienen de fuera, pero empresas locales seguimos teniendo las que teníamos. Y, sin embargo, en Fuentes de Narcea empiezan a aparecer y surgen esas iniciativas. Es curioso. Yo creo que otra cosa buena que tenemos es que todas las empresas que trabajamos en Fuentes del Narcea, lo primero, trabajamos todo el año, ¿sabes? Porque somos los primeros que trabajamos por fijar población. Entonces, intentamos que lo que más posible sea es que tú puedas vivir en el destino en el que desarrollas tu actividad. No por ello quiere decir que la actividad que desarrollas, sobre todo hablando de alojamientos, te dé para vivir todo el año, ¿eh? Entonces, eso por un lado puede ser un problema, pero por otro lado indica que si tú te decides a montar una empresa en Fuentes del Narcea, de alojamiento sobre todo, porque las de actividades yo creo que un poquito mejor van económicamente en ese aspecto, pero bueno, las empresas, los alojamientos normalmente tenemos otra actividad o otra fuente de ingreso. Entonces eso te permite vivir todo el año en el destino, te permite tenerlo a disposición del cliente todo el año y permite que la gente pueda venir a hacer lo mismo que contamos durante todo el año. Un poco lo que dije por la mañana, a colación de eso salió el Festival de Ecoturismo, en peligro de extinción,
porque aunque a lo mejor a mucha gente lo primero que se le viene a la cabeza cuando oye en peligro de extinción es el oso o es el urogallo, estamos igual en peligro de extinción los habitantes, los animales domésticos que viven en la zona, de lo que se vive en la zona, igual que la minería, igual que todos los recursos que hasta hace poco se utilizaban allí. Entonces, lo que está en peligro de extinción es el conjunto, el destino. Y creemos que poniéndolo en el escaparate para que la gente lo disfrute desde dentro, pues ayudará a que más empresas vean que pueden mostrar lo que ya hacen. No hace falta a lo mejor que nazcan muchísimas empresas más, que seguramente que alguna más vendría muy bien, pero solo con que todas las que hay se muestren al mundo ya valdría para que aumentara un poco el número de clientes sin que aquello, aunque estemos al 100% de ocupación, que por suerte estamos al 100% de ocupación en fechas señaladas, ¿sabes? Nunca estamos masificados. Tenemos tantísima extensión y un número de plazas tan limitado que nunca en Fuentes del Narcea estamos masificados turísticamente hablando y sobre todo ecoturísticamente hablando. No te voy a mencionar las fiestas del Carmen o la fiesta de la Vendimia, ¿sabes? Pero todo lo que tiene que ver con el ecoturismo y con la forma de vida que allí tenemos no hay problemas de masificación. Precisamente en esa parte de mostrar ejemplos y de ver cómo se puede trabajar por el territorio y luchar contra la despoblación en sitios difíciles, el ejemplo de Caelia es muy notable. Caelia se trasladó a vivir a Picos de Europa, a Sotres en concreto, ¿no? Para llevar una ganadería de ovino, de caprino y de vacuno, que lógicamente te obliga a trabajarla durante todo el año y todos los días del año, ¿no? Entonces, recientemente abrieron un restaurante en Tresviso, que es posiblemente uno de los destinos menos accesibles y más apartados dentro del Parque Nacional. También con muchas limitaciones en las posibilidades que tiene para atraer gente, porque simplemente la capacidad del pueblo para, yo qué sé, recibir vehículos y el acceso por el camino, por mucho que se utilice y que suba mucha gente, pues es duro y también es muy restringido, ¿no? Es muy restrictivo. Pero, sin embargo, vosotros apostasteis por abrir un restaurante allí y, además, abrirlo sobre una base de luchar por mantener la forma tradicional de llevar los rebaños y que eso sea la base del restaurante con un enfoque como muy claro desde el principio de producto turístico, que por eso en ese enfoque de un restaurante tiene un componente ecoturístico fundamental porque tenéis en cuenta todos esos factores. Estáis trabajando en una zona natural, estáis apostando por la conservación, por la sostenibilidad, lucháis por la población local, queréis que otros ganaderos os sigan porque necesitáis de su producto para poder vender ese producto turístico vuestro que es… Cuéntanoslo. Nosotros… Bueno, empezamos con una ganadería, la ganadería, como bien dices, en Sotres, de ovino, caprino y vacuno, y somos unos de los últimos pastores que quedamos de nuestra zona y de los Picos de Europa. Nosotros seguimos usando los medios tradicionales, ya sea invernales, majadas. Nosotros durante el día 1 de mayo nos trasladamos a una majada y nos quedamos a vivir allí con el ganado durante ese tiempo. Entonces, al ver la poca demanda que hay de nuestro producto, pese a la calidad que tiene, las cuentas no salen. Las cuentas no salen y había que decidir hacer algo. Entonces yo soy de Tresviso. Yo soy por las dos partes de Tresviso y entonces dije, pues algo hay que hacer. Y decidimos poner un restaurante para comercializar nuestra propia carne. Entonces, durante todos estos años, que me llevó mucho tiempo y poder llegar a construir un restaurante en Tresviso fue un camino muy largo. Me di cuenta del poco valor que se le da a los pastores de los Picos de Europa de cara a la ganadería, de cara al turismo. Y me vi como con la necesidad de enseñarle al mundo realmente que no somos tan malos como nos pintan. Nosotros tenemos en nuestro restaurante una cabaña, tenemos una réplica de una cabaña antigua de pastores,
tú una vez que entras en el restaurante sabes que vas a viajar en el tiempo. Y uno de los lemas y una frase que siempre me marcó mucho fue la de que si pierdes tus raíces, pierdes tu identidad al final. Y mucha gente entra allí y en el momento que le enseñamos todo lo que tenemos, porque ya son fotos de pastores de Tresviso, de Sotres, de los Picos de Europa, sobre todo enfocado a la recella, lo que es el ovino y caprino, que es lo que más está en peligro de extinción en Picos de Europa. Llegar que la gente llegue allí y lo vea, te pregunte, vea la réplica de esa cabaña y retrocedan en el tiempo, que digan, uy, es que yo esto lo hice con mi abuelo, ya no solo en Asturias, sino decir en Extremadura, en Andalucía, y que se les caiga una lagrimina, dices, creo que estoy haciendo algo bien, porque estoy volviendo a concienciar a la gente de que estamos aquí, de que resistimos, somos pocos, damos mucha guerra, que muchos me habéis dicho que ya me conocéis, damos mucha guerra, pero es la única manera que tenemos de darnos voz. Y creemos que nuestros rebaños aportan muchísimo más de lo que quitan al ecosistema. Porque al final los Picos de Europa están humanizados. Toda Asturias está humanizada. Y se está viendo que en los últimos 20 años la ganadería de ovino y caprino en Picos de Europa se ha reducido en un 90%. Por ejemplo, mi rebaño de ovejas, yo tengo un rebaño de ovejas xaldas, una raza autóctona en peligro de extinción de Asturias, es el único rebaño que pasta. Mis cabras, yo tengo 150 cabras y solo hay 2 rebaños en Sotres. Y en total, a monte comunal, deben de ir 4 o 5. Entonces, hemos pasado de llegar en todos los picos de Europa, ya no solamente hablar de una comunidad, porque es que no hay fronteras, hemos pasado de tener unas 35.000 cabezas de ganado menudo a tener unas 5.000. Entonces, yo creo que eso es algo alarmante. Muchos habláis de la mira, de flores, de pájaros, de todos los animales, y entonces yo me pongo a pensar, creo que la gente debería de saber que si nosotros dejamos de hacer las típicas siegas tradicionales, nosotros seguimos haciendo la siega en seco para nuestros animales, seguimos segando todas las fincas, por muy escabrosas y pequeñinas que se vean, que a veces llega gente y dice, ahí es imposible sacar algo para un animal, porque están acostumbrados a hectáreas y hectáreas. Nosotros seguimos haciéndolo, porque al final es lo único que tenemos para que esto nos salga rentable. Entonces, si esa siega se pierde, hay estudios que hay más de 600 especies florísticas nada más en los prados de siega. De mariposas, se conservan muchísimas más mariposas que hasta en Irlanda, en Picos de Europa, nada más por seguir las siegas tradicionales. Mis cabras y mis ovejas a lo largo del año comen 207.000 kilos de biomasa al año. Entonces, es un pequeño rebaño porque no llega a las 300 cabezas. Entonces, si eso se impulsa más, al final no solamente beneficia a mí como ganadera y como hostelera que ahora comercializo mi propia carne, sino que beneficia a muchas más especies, ya sea vertebrados como invertebrados, que están en peligro ahora mismo de extinción. Porque luego, a la hora de comercializarlo, ese producto manejado de esa manera, que ya tiene el valor ya no solo de la calidad que pueda tener en sí mismo por estar pastando en la montaña, sino que tiene ese valor adicional del componente humano, tradicional, de mantenimiento de la cultura y del paisaje, vosotros lo lleváis al restaurante y lo preparáis también de modo tradicional, de forma que pues eso, culmináis un poco el círculo, ¿no? Claro, es muy importante que la gente sepa volver a lo de antes, ¿no? Porque antes el ecoturismo existía, ya existía. El sello eco siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que hubo una temporada en la que las personas como que nos industrialicemos mucho en la forma de alimentarnos. Entonces nosotros lo que queremos es dar valor a nuestro producto, porque al final criar un rebaño de cabras u ovejas a 1000 metros de altitud en plenos picos de Europa y con el terreno tan agreste que tenemos, porque tenemos un pastoreo de altitud, no de la altitud, entonces a lo largo del año pasamos por muchas zonas extremas, pasamos de estar muy bonito el verano, es precioso, pero tenemos que estar en invierno bajo 2 metros de nieve.
y mis animales también lo tienen que estar. Y entonces todo eso son costes añadidos a nuestro producto. Y por eso queremos que la gente valore que mis animales en invierno están a 1000 metros, pero en verano están a 2500, pastando en las zonas más ricas y con más nutrientes que hay en todos los picos de Europa. Y eso hace que tengas tú una calidad muy importante. Y claro, eso conlleva a que yo me tengo que trasladar de 1000 metros a 2500 para poder saber de esa ganadería. Entonces, como yo siempre he dicho, en los picos de Europa los pastores se despeñan igual que los animales. Entonces, corremos un riesgo. Y es un valor que le tenemos que dar a nuestro producto y que la gente sepa que si tiene ese precio, que al final no es tan caro, porque se nos ha denigrado mucho, se nos ha metido mucho intrusismo en el sector hostelero. Entonces, dar ese valor yo creo que es aportar conocimiento a la gente, que la gente sepa de dónde viene, y en el momento que tú le explicas, yo en mi carta tengo, es producto de mi ganadería, es criado en extensivo en los picos de Europa, y si no es mío, es de un vecino que está criado exactamente igual, les da igual, no te miran el precio, simplemente te dicen, pónmelo. Sí, es que eso es una cuestión que estábamos comentando antes, precisamente asociado a eso, ¿no? Con la observación de oso pasa exactamente igual. Si tú ofreces un producto de mucha calidad, eso no rompe un poco esa barrera del precio. Ya no se mide tanto por cuánto cuesta, sino que se mide por lo que te aporta. Y en vuestro caso, pues, veis eso precisamente, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, sí, yo te puedo decir, mi producto es de calidad, demuéstramelo. Pero es que yo lo puedo demostrar. Esa es la cosa. Y lo que debemos de hacer, todavía queda mucho trabajo por hacer y tenemos proyectos entre los pastores de picos de Europa, poder llegar a enseñarle a la gente ese conocimiento, educar, porque yo llevo muy poco tiempo abierta, llevo desde julio, y creía que lo que tenía yo, lo que había criado, me iba a sobrar. Y sin embargo, ahora mismo tengo que comprar carne a productores de la zona, y es lo que más me orgullece. Porque mucha gente, hablando con pastores, decir, es que voy a tener que dejarlo, o ¿qué hago yo con este producto? No me lo están pagando bien, a mí me cuesta mucho mantenerlo. Hasta de tener 10 ovejas y no poder vender 10 corderos. Llegar a ese punto. Entonces, yo creo que hay que concienciar un poquitín del producto, el producto local, garantizar la soberanía alimentaria, que al final es lo que hace vivos los pueblos, porque si tú no me compras a mí, yo no te compro a ti, porque yo no hago queso, pero yo compro un quesero de la zona. Y al final todo es una rueda. Y yo por ejemplo la carne de mis vacas no lo comercializo en mi propio restaurante, porque todavía no nos ha dado esa oportunidad. Pero, por ejemplo, compro o carne de Tudanca a una ganadería de Tudanca de Cantabria, o se lo compro al carnicero de Cabrales, que sé que tiene carne de la zona. Entonces, eso es lo que hace el círculo, hace que los pueblos sigan vivos y hace que podamos seguir estando ahí. Y creo que el conocimiento hacia la gente y el respeto. También yo creo que es un poco inculcar a la gente el respeto a la hora de llegar a Picos de Europa, que como no pasa en Ardea, en Picos de Europa está muy masificado. Y como digo yo, y muchos salen como las vacas cuando salen de la cuadra a relenco, así como... Y claro, llegan allí y te topas con nosotros, por ejemplo, en la cabaña, así con el perro, las ovejas, no sé qué, y pasan ahí como si no tuvieran amo. Y claro, tienes que pararte a decir, por favor, respeta, estás entrando como en mi casa, ¿no? Y yo creo que es algo que debemos de trabajar mucho y concienciar a la gente de que cuando viene a un espacio ya de por hecho ya protegido y a un espacio tan humanizado, y que no solamente la gente se dedica a la hostelería, que es lo malo que hemos tenido durante estos años, que le hemos inculcado a la gente que para poder vivir en el pueblo tiene que vivir del turismo y no del campo. Entonces, por eso, por el paisaje se está muriendo. Debemos concienciar el respeto hacia un pastor que está en una majada, a que cuando ves un rebaño de ovejas o un rebaño de cabras, si están ahí, están haciendo una labor, no están abandonados.
Claramente en el ecoturismo necesitamos todos esos niveles funcionando. La producción, la población local viviendo del territorio y luego a partir de ahí los servicios, las actividades y que vengan los turistas. Es coexistencia al final Eso es. y llevarlo. Pasamos con Elena. Elena Parga tiene una empresa en Pirineos, en el Valle de Benasque. Ella es bióloga y guía de media montaña y entonces bueno, está en un territorio en el que el montañismo está muy arraigado y tiene mucha presencia, aparte que ella es montañera, escaladora y todo eso, además gallega. de bióloga y gallega. Entonces, a la hora de plantear su actividad, incluso cuando va a hacer montaña, que es claramente, lo veíamos como una actividad de turismo activo, Elena no lo entiende si no hay ese componente de educación, interpretación ambiental, que es muy fuerte en su caso, ¿no? Y claro, le da un valor añadido a una actividad y rompe las fronteras, porque automáticamente una actividad que puede ser una salida de escalada se convierte en una salida interpretativa de ecoturismo en el que vas a escalar también. Sí, aunque yo no vendo escalada, pero sí que formo a guías de escalada y de montaña. Pero bueno, antes de nada deciros que muchísimas gracias por venir, porque la participación en estos foros es una oportunidad para inspirarse, para nutrirse y para compartir. Y eso, bueno, creo que es lo más importante de esto. Bueno, yo quería comentar que cuando empecé con Pirinature, monté Pirinature en el año 2011 y yo venía del mundo de la investigación. Trabajaba en un centro de investigación de alta montaña, el CRAM, que depende de Blanes, el único centro de investigación de alta montaña de España, y me dedicaba a estudiar lagos de montaña. No teníamos mucho contacto con el público, con la población, y la verdad es que yo echaba de menos, ¿no?, el difundir aquello que vivía y que me parecía increíble que no pudiese llegar al público, ¿no?, a la gente. Entonces, cuando monté Pirinature, yo no tenía ni idea de lo que era el ecoturismo, me enteré de que hacía ecoturismo más tarde, pues empecé a dedicarme al turismo y para mí el turismo era una oportunidad, ¿no? El dedicarme al turismo era una oportunidad para convertir de lo que yo hacía un motor de conservación. Entonces, para poder hacer eso, pues decidí crear experiencias de las que un porcentaje se dedicaba a proyectos de conservación o de investigación que pues empecé a diseñar y a montar, ¿no? Por suerte tenía amigos que estaban así un poco, que confiaban mucho en mí y se unieron conmigo al carro porque al principio pues no era fácil, ¿no? Decía, ¿cómo voy a costear con capital privado, ¿no?, el capital de los clientes, proyectos de investigación? Y así poco a poco lié a Ángel Belmonte, el Geoparque de Sobrarbe, el director científico, y a otro geólogo, Miquel Calle, y juntos pues estructuramos un proyecto de investigación que era el estudio del glaciar rocoso de Cotiella, ¿vale? Lo planteé como un proyecto de ciencia ciudadana, pero cuando me di cuenta de lo frágil que eran los sedimentos del glaciar, decidí que había que hacer otra cosa. Entonces, cuando alguien elige a Pirinature como empresa de experiencias, sabe que además de llevarse una experiencia, está dejando algo en el sitio en el que va a consumir recurso natural, ¿no? Y esto para mí es muy importante. Y además es la oportunidad para que la gente a veces reflexione, ¿no? Reflexione en el caso del glaciar rocoso sobre el cambio climático, sobre cómo su consumo repercute en el desarrollo socioeconómico de la zona en la que habito y se crearon una serie de experiencias alrededor del glaciar rocoso, ¿no? Pero bueno, no dejo de invertir mucho de mi tiempo en actividades que, como decía Luis, pueden entenderse como de turismo activo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no es el ecoturismo el camino ¿no? Es la manera de. Pues entonces, cuando alguien sube pues, al Salvaguardia, no deja de estar siguiendo un camino histórico que se recorría desde hace mucho tiempo en el Valle de Benasque y que está cargado de, pues imaginaos, de una historia que nace en el siglo XVI,
En la cima se ve el acéntore alpino y la lagartija pirenaica. Estamos viendo todo un paisaje que tiene una historia de cómo se formó el Pirineo y el glaciar del Aneto, que le quedan 15 añicos al pobre, allí desapareciendo. Y encima degustamos un producto local que no solo es probar un queso y probar una mermelada, sino que detrás de la mermelada pues están Mónica y Laura con su historia y detrás del queso está Felicia con la suya. Entonces, una actividad de montaña y una ascensión a un monte puede ser una actividad de ecoturismo, ¿no? Y al final, pues yo creo que cierro esta rueda de la que vamos hablando, porque el papel del guía es hablar del papel del ganadero, de la casa rural, que para hacer las cosas como las hace, ¿no?, invierte un esfuerzo tremendo y de cómo consumiendo recurso natural podemos cambiar las cosas. Y detrás de una actividad de escalada, porque subir a la Forcanada en el Pirineo está subiendo por un arrecife de coral. Y yo esto se lo explico a mis alumnos y les digo, dale más valor a la actividad que estás haciendo, date más valor a ti mismo, ¿no? Y es otra manera de mirar una actividad que a priori es deportiva, ¿no? Cuando tenéis ese componente tan fuerte de vuestro, tenéis una historia que contar, porque tenéis ese arraigo con el territorio y entonces eso os hace estar conectados con el sitio que viene a conocer el visitante, vosotros ya le estáis dando un valor añadido a vuestro negocio, ¿no? Pero digo yo, ¿vosotros notáis que eso hace también como de filtro al turista que os viene y entonces ya sirve como selección de qué tipo de público estáis llevando a vuestro territorio? ¿Sois una fuerza vosotros capaz de modular qué tipo de turismo llega a vuestro destino y entonces con eso podemos tener pues una esperanza de poder controlar o dirigir el tipo de turismo que necesitamos en determinados espacios? A ver, a mí me llegan me llega gente que viene y que me busca. Yo manejo grupos muy pequeños, ¿no? Como a menos de que sea un grupo que viene de origen ya formado o una familia, ¿no? O algo así. Normalmente trabajo con grupos pequeños porque la experiencia o sea, nosotros los guías trabajamos con la emoción de la gente, ¿no? Y tenemos que aprovechar la oportunidad para que se emocionen y se conviertan en protagonistas de una historia, ¿no? Entonces, lo suyo es trabajar con grupos pequeños. Entonces, hay gente que se acerca porque viene buscando esa actividad, pero también me llega a veces otra gente que, bueno, que quiere vivir pues un 3000 y yo sí que es verdad que cuando envío la información de la actividad describo perfectamente lo que vamos a hacer. Entonces, luego ahí tienes el reto, ¿no?, de que esa persona viva algo que va mucho más allá de lo que esperaba, ¿no? Y el reto está ahí, ¿no? Es lo emocionante, ¿no?, de todo esto, ¿no? El tener la capacidad de compartir la emoción, de transmitir y hay gente que no lo espera y vuelve. Sí. En el caso vuestro, por ejemplo, en Fuentes de Narcea, comentabas en alguna ocasión que en la pandemia os había llegado mucha gente, pues eso, ¿no?, como de otro ámbito, que de repente intenta descubrir qué es el turismo rural y aparece en un sitio que claramente no es su destino. Y vosotros sois los primeros como que no buscáis ese público y no queréis, entre comillas, ese público, ¿no? Pues no, yo la verdad que nos dimos cuenta, lo que dije también más de una vez, que el tema de la pandemia principalmente benefició, pero bueno, también hubo aspectos negativos al margen de la sanitaria. Vino mucha gente, sobre todo el primer año, el primer verano, después del confinamiento estricto, que vinieron a hacer turismo rural única y exclusivamente porque querían salir de casa a un espacio seguro, sabiendo que iban a tener su jardín o su trozo para hacer senderismo o algo así, sin encontrarse con gente. De ahí salió gente que nunca había hecho turismo rural y se hizo adepto porque descubrió otra forma de hacer turismo. Bien, eso fue el primer año. Los que no les gusta el turismo rural, ese año lo disfrutaron, porque lo disfrutó todo el mundo.
Yo creo que yo vi más problema el segundo verano, o sea, el verano este pasado, que ya había un poquito más de libertad y aún así había gente que seguía teniendo mucho miedo a los contagios. Entonces vino más gente todavía, pero ya había libertad, ya te podías mover por los sitios, ya podías ir a comer y a cenar fuera, ya se alquilaron todos los alojamientos, los cercanos, los alejados, los que tienes una pista perfecta y los que tal. Y entonces, pues bueno, ahí es cuando alguno se llevó un bofetón de realidad, ¿sabes? Es como si a ti te meten por los ojos que ir a la playa es fantástico y le tienes alergia a la arena, ¿sabes? Pues es un poco lo mismo. Hubo mucha gente que vino porque todo su entorno le decían que hacer turismo rural era fantástico y maravilloso y no. Y esos no interesa que vengan principalmente por ellos, porque o sea, tú estás viendo a la gente que lo está pasando mal. Qué lejos estáis, vaya carreteras que tenéis, y del supermercado, y cuántos bares hay en este pueblo, y dónde voy a comer, y vaya carretera. Y claro, y al final, al principio sonríes, al final ya te... ¿Sabes? Bien, bueno, entonces eso es lo que no interesa. Pero la media, o sea, el resumen es que la pandemia fue positivo para ganar visitantes que iban a acabar haciendo turismo rural seguramente y ecoturismo seguramente, porque es hacia donde se dirige todo, es hacia donde ya está mirando toda la gente joven. O sea, la gente joven ya están todos súper concienciados y esa gente muy joven que ahora mismo no tiene poder adquisitivo, en 5 años ya lo va a tener y es lo que van a hacer. Pero lo único que hizo la pandemia es acelerar un poquito esa gente que a lo mejor iba a tardar un poco más en venir a hacer ecoturismo y lo adelantó por la pandemia y dijo, ostras, esto sí que son unas vacaciones, esto sí que es vida y encima estoy colaborando. Entonces... Sí. Ahí en los resultados del Observatorio de Ecoturismo siempre sale de forma recurrente, además en distintas actividades, que hay una edad media mayoritaria, que es ahí entre 45 y 60, que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder adquisitivo de la gente, la capacidad ya de poder moverte por diversos motivos familiares, etc. Pero eso es curioso, esa sensación de que el público joven se va a ir incorporando de forma natural a ese grupo y que ese grupo ya no lo va a abandonar tampoco. Ese grupo que tenemos aquí ahora tan fuerte va a ir haciéndose mayor, pero va a seguir metido en ese ámbito, ¿no? Sí, sí. Y entonces, eso en el caso del turismo rural es así. En el tuyo, en las actividades, en las experiencias de montaña... A ver, es que lo que ha ocurrido detrás de la pandemia es que esa masificación la ha habido en todos los sitios, ¿no? Y, ostras, es un problema gordo, porque ha llegado un público que no estaban acostumbrados a consumir medio natural. Y el problema de esta gente es que muchos de ellos están acostumbrados a la masificación, no les molesta, ¿no? Entonces, es un problema, o sea, nos estamos encontrando con un problema muy gordo y yo creo que nos hemos de unir todos para ver cómo se soluciona, porque al final todo esto se soluciona sensibilizando, eso está claro, ¿no? O sea, necesitan sensibilización, pero de todo tipo. Es decir, a lo mejor os extraña esto que os digo, pero yo tengo que sacar una palita para decirle a la gente cómo hay que hacer sus necesidades en el monte. Porque nos estamos encontrando con cosas que rozan la falta de educación y cosas súper básicas. Entonces, claro, tenemos que hacer más hincapié en sensibilización. Sí que es verdad que yo, con parte de la empresa, trabajo temas de educación ambiental. Me gusta, creo que es una parte importante y como me gusta el barro, pues este verano pasado con el Gobierno de Aragón, con el Departamento de Cambio Climático y Educación Ambiental, hicimos un programa que se llama Cita en las Cimas, en las que hacemos lo que se llama sensibilización espontánea. Es decir, si yo hago una actividad de sensibilización ambiental, ¿quién viene? La gente que a priori está interesada. Pero si yo me planto en un refugio de montaña y cuando están cenando todos con la boca llena, les digo, ahora que estáis callados, me vais a escuchar. Y en ese momento aprovecho con un poco de risa y tal para contarles la importancia del sitio en el que están, que van a pasar, por ejemplo, para subir al Aneto por un glaciar que es tremendamente sensible, o esas especies que están ahora mismo en peligro de extinción, etcétera.
si yo aprovecho ese momento, pues algo les va calando. Normalmente después lo que hacíamos era crear un debate fuera del refugio, con la cervecita en la mano, y hablar de cómo se está consumiendo turismo y cómo el que ellos consuman esa cerveza en el refugio implica que un helicóptero esté llevándola al refugio. Es decir, nosotros nos estamos adaptando a lo que vosotros estáis pidiendo. Entonces, cuidado con lo que consumís. Por eso yo a veces pienso que también los guías tenemos que educar en el consumo de medio natural, porque tenemos una función muy bonita y muy maravillosa, ¿no? Pero una responsabilidad muy grande también. Entonces, ese tipo de educación quizás o de sensibilización espontánea pueda servir pues para enseñar lo más básico a esos grupos, porque vosotros también me decíais que os encontrabais con muchos problemas con la masificación. En el caso tuyo, Kaelia, tú tienes un componente importante también ahí en la forma en la que haces la promoción de tu restaurante, muy volcado en redes sociales, que a lo mejor no es tan habitual en un restaurante, ¿no? Porque a los restaurantes, yo desde el desconocimiento, pero entiendo que muchas veces os llega el público que aparece en un sitio determinado y que busca dónde comer de forma espontánea, pero en tu caso no es así. En tu caso el público va totalmente dirigido porque va allí por eso, porque tú estás vendiendo muy claramente tu producto y las raíces de ese producto, y entonces a eso le das un enfoque de promoción muy parecido al de una experiencia o al de otro tipo de actividad o un alojamiento, otra cosa, que buscas diferenciarte, ¿no? Y en tu caso es lo mismo, pero y tienes ese componente también de selección del público a través de tu propia publicidad por redes sociales y cosas así, ¿no? Sí, una de las cosas que tenemos nosotros es que al hacer el restaurante en Tresviso es el municipio más pequeño de Cantabria y el más aislado. O sea, no tenemos carretera. Somos un tipo Bulnes, pero sin funicular. O sea, o vienes andando o tienes que recorrerte media Asturias para llegar allá. Entonces, cuando llegan lo que dicen, lo primero, es que la carreterita, cuando te dicen lo de la carreterita, ya es que puedes decirles, mira, coge la puerta y vete. Porque te van a tocar las narices todo lo que estén allí comiendo. Pero bueno, cuando sabes que vienes a los Picos de Europa, el mayor desconocimiento que hay es cuando te dicen, oye, perdona, es que estoy buscando un sitio para llegar a los Picos de Europa y están en Sotres. ¿Sabes? Y dices, ¿te contesto? Claro, es cuando te dicen, ay, qué borde eres. Es que, jolín, es que me lo pones a huevo. Entonces, yo en Tresviso, al ir tan poca gente, tenemos dos tipos de turismo, que es el turismo de montaña, de montañero por la ruta, Urdón-Tresviso, que es una ruta muy bonita, muy poco conocida. Es más conocida lo que es en Cantabria y País Vasco. Y luego tenemos lo que nos entra por carretera. Entonces yo he abierto un mercado muy grande por carretera. ¿Por qué? Porque por las redes sociales yo hago mucho hincapié en valorizar nuestro producto. ¿Sabes? Muestro mucho cómo lo crío, el día a día, el trabajo que nos da y la calidad del producto. Y entonces sí nos ha sorprendido muy gratamente que la mayoría de la gente que llega allí llega ya expresamente a comer cordero y cabrito. No le pongas fabada, porque tengo fabada y no me lo pide nadie. Pero cordero y cabrito a tutiplén. Entonces, al final ves que todo lo que he estado trabajando durante todos estos años, dices, es que el producto de calidad, el producto sostenible y la ganadería de Picos de Europa sí tiene salida y la gente lo paga y lo busca. A mí estos días, algo que nos ha chocado mucho es un chico que vino en moto y dijo, me acabo de hacer 300 kilómetros para venir aquí. Y le digo, ¿cómo que te acabas de hacer 300 kilómetros? Y dice, sí, vengo expresamente a comer aquí, desde el sur de León. Y bueno, comió cabrito. Y dice, pues voy a volver. Tardó 5 días en volver con su mujer. 300 kilómetros más en moto para venir a comer. Entonces creo que estoy haciendo algo bien. Y una de las buenas cosas que también tiene a nivel turístico de guías y rutas 4x4 es que muchos se ponen en contacto con nosotros para la cabaña que tenemos en el museo. Bueno, tenemos ahí una mesa reservada para grupos, pues dicen, quiero llevar a esta gente que yo tengo a esa experiencia, que coman
como dentro de una cabaña antigua de pastores. Está un poco completo y van a comer cabrito y van a comer cordero. Entonces, y quesos de la zona con denominación de origen protegida. Al final es todo a base de pastoreo. ¿Y vosotros os habéis planteado en algún momento complementar todo eso con visitas a la cabaña ganadera, que os acompañen Nos turistas? preguntan mucho. O sea, a día, cada día nos preguntan más el poder hacer visitas. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en el mundo rural es la falta de empleados, porque por mucho empleo que queramos generar, la gente tampoco quiere venirse al mundo rural. Entonces yo, por ejemplo, ahora al tener el restaurante me veo con mucha dificultad para encontrar empleados. Entonces lo que te lleva es a que tienes un límite. Sí podríamos expandirlo más y poder dar visitas guiadas, llevarlos a Las Vegas de Sotres, a La Mallada y enseñarles nuestra ganadería, pero no, la gente realmente es difícil que se vaya al medio rural y menos un medio rural tan aislado, porque como decía ella, en el momento que llegas no tienes dónde ir a comprar un litro de leche, no tienes un supermercado, se vienen con lo opuesto. Y entonces, claro. Un aspecto muy interesante del turismo de naturaleza, del ecoturismo, es que potencialmente no tiene una estación clara en la que tengas que practicar tu afición, ¿no? O tu motivo de viaje. Es eso, potencialmente una actividad que puedes hacer todo el año. Pero en la realidad muchas veces no es esa, sino que en la actividad de cada uno siempre hay como unos picos muy marcados y hay una estacionalidad que a lo mejor no coincide con la estacionalidad general del turismo, pero existe, ¿no? Entonces, ¿cómo combatís cada uno de vosotras ese problema o cómo os afecta en vuestro caso? Bueno, nosotros en Fuentes del Narcea, basándonos, por ejemplo, en el avistamiento de fauna, del oso pardo, la mejor época de avistamiento es la primavera y el otoño, porque el verano pues se ve mucho peor. Pero aún así sigue siendo muy difícil desestacionalizar porque al final dependes, o sea, el mundo entero depende de cuando la mayor parte de la población tiene las vacaciones escolares, ¿sabes? Entonces, lo que va creciendo poco a poco es que gracias a especializarse, o sea, que el propio turista se sienta especializado y se sienta ecoturista, no sé a quién se lo comentaba antes, y es que es verdad, esa persona es de una edad media ya, ¿sabes?, asentada, con un poder adquisitivo pues, que le permite viajar fuera de temporada, que le permite, o bien porque está jubilado, o bien porque se puede coger días libres, o bien porque es autónomo. Y sí que es verdad que cada vez viajan más en primavera y en otoño, y eso ayuda a que haya gente en esas épocas, pero, o sea, por lo menos en Fuentes del Narcea no llegamos a la época de verano, porque al final en verano es cuando se mueve el mundo. ¿Y el invierno? En invierno, pues nosotros en nuestra zona concretamente, a una parte de Fuentes del Narcea le beneficia la estación de esquí, porque bueno, el tema de avistamientos y eso, se pueden hacer rutas perfectamente de interpretación sobre todo, o incluso con nieve, bueno, ya sabes, de raquetas de nieve, donde te interpretan lo que hay y la fauna que hay cuando hay nieve. Pero por lo menos que a mí me consta hay muy poquito. Por esos 3 meses de invierno, en cuestión de avistamientos y de viajeros ecoturistas es la más floja. Difícil. ¿Y tú, Caelia? Por ejemplo, en mi zona, lo que es en Tresviso, yo creo que cada año el turismo como se va desestacionalizando un poco más. Este invierno, por ejemplo, al no haber nieve, la gente sale con el sol. Somos como las lagartijas. Salimos ahí y ha habido más gente. Sin embargo, en la zona de Sotres, donde vivo, en el momento que nieva y sale el sol, se masifica otra vez a la nieve. La gente quiere nieve, la gente quiere salir de casa y son como destinos de moda al final. Son los típicos destinos que al final ponen ahí redes, televisión y venga y la gente va y va y va. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, al tener la ganadería,
Lo que tenemos es cierto tiempo el restaurante abierto y otro tiempo cerrado. Ahora mismo abrimos desde marzo y abriremos hasta noviembre, diciembre, según nos lo pida el ganado. Son los que mandan, porque al final, sí, yo tengo ahora mismo un restaurante, pero mi oficio es ser ganadera. Y el ganado para mí es lo principal. Y si quiero dar una buena calidad y seguir dando mi propio producto o el de gente de la zona, la gente ya sabe que es un producto estacional, que se termina, que no hay mucho. Tienen que saber eso, que no siempre lo vas a tener en la carta y que a partir de noviembre toca dedicarse exclusivamente a los animales. Entonces nosotros ese tiempo cerramos, pero yo sí veo que la gente, bueno, pues te sigue llamando, te sigue diciendo para ir, pero no es tan masificado como puede ser el verano. Incluso este año en otoño, lo que es octubre, ha habido casi más gente que en julio y también depende mucho del tiempo, porque el tiempo se está como revolviendo un poco y ya los veranos no son como eran. Y si te viene de agua, un julio como este año, que se mete así un poquitín de agua, pues la gente no se mueve a la montaña. Es un producto interesante porque lleva implícito ese componente de limitación que le da mucho valor, porque al mismo tiempo claro. Que, pues no sé, que es como que hay un stock de ello, hay un stock y cuando se termina... Y te autolimita a ti también. Sí. Y eso es como una, no sé, algo que tienes ya de partida, ¿no? Que tú sabes que tu negocio tiene un límite, no puede crecer indefinidamente. Claro. No puede contratar gente y seguir vendiendo más, sino que mientras tú quieras ofrecer exclusivamente eso, sabes que llega un límite que es... A mí realmente lo que me interesa es vender mi producto a un buen precio y que me salga rentable, al final que me salga rentable a mí mi ganadería y ahora mismo lo estoy consiguiendo y si puedo aportar a que mis vecinos pese a todos los problemas que hay con la ganadería, por lo menos tengan ese incentivo de que yo les pueda comprar a un precio justo para que les salga rentable y les dé una salida con el nombre que se merecen, yo creo que eso vale mucho. Y si puedo concienciar a que la gente de la zona o de otras zonas de Asturias o de otros sitios digan, jolín, compra directamente al ganadero, no te cuesta tanto, le tienes enfrente de la puerta de casa, dile, te voy a comprar todo lo que... Porque al final aquí son rebaños pequeños de 100, 200 animales, no tenemos 6.000 ni 7.000 como en otras partes de España. Entonces no te cuesta tanto decirle, oye, mira, te lo voy a comprar todo, lo llevamos al matadero y lo meto en el congelador. Va a salir, es simplemente darle la publicidad que realmente se merece, como se hizo en Asturias con el cachopo o la fabada, es simplemente empezar a mover un producto que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí, porque al final los pastores en los picos de Europa llevan más de 5.000 años y ha sido algo que siempre es una comida de pastores al final y la gente lo valora, está comprobado. ¿Y en tu caso, Elena? Pues en mi caso, ¿Cómo es la estacionalidad? claro, yo vivo en el Valle de Benasque y el Valle de Benasque es un valle que está marcado por las estaciones de esquí. Mi trabajo no tiene nada que ver con eso, pero sí que es verdad que está cambiando el perfil de turista y hay mucha gente cada vez más que viene a hacer esquí un día y el otro día quiere conocer el parque natural, que si no, no lo conocería, que hay al fondo del valle, y tenemos unos bosques extraordinarios y el invierno es una estación preciosa para disfrutar de la nieve y ver huellas de los animales que viven en el bosque, ¿no? Entonces se crean experiencias muy bonitas en torno a la nieve, con las raquetas, incluso hay gente que ya empieza a pedir birding con raquetas y la verdad es que en invierno, o sea, vamos, tenemos mucho trabajo. Con el tema del birding, en primavera es la época ideal para vender pues las aves que tenemos allí, que pues quebrantahuesos, lo que más me piden, quebrantahuesos, iba a decir de Wall Creeper, el treparriscos y el pito negro, ¿no? Por ejemplo, también se pide a veces la perdiz nival, etcétera. Con todas esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. A veces el límite entre vender según qué cosas, a veces es preferible decir no las vendo, o sea, yo esto no lo vendo, ¿no? Porque
porque es una responsabilidad, como digo, grande. Entonces, primavera es una época genial para todo esto. El verano, pues para Pirineos, pues pasa como aquí, que es una época así muy masificada. Y el otoño, aunque tenemos bosques de hayas y eso y tal, la verdad es que intento descansar, porque es que si no, cuando paramos, que yo también quiero irme de vacaciones y ver otros sitios. Entonces, cada vez, aparte que yo compagino así el trabajo de guía con una consultoría en la que hacemos también estudios y cosas y bueno, que en otoño descanso, vamos.